Bueno, yo soy Celeste, soy parte del Foro Santa Fe contra la Trata y soy médica. Por ahí he pensado una cosa y voy a decir otra, por ahí para enganchar un poco más con lo que dijeron las compañeras. Por ahí pensábamos con la compañera en qué era lo útil para transmitir desde este panel. Y me parece que lo primero, también tomando lo que decían las chicas, como explicitar que nosotros, quiero decir, todos los médicos que trabajamos en este país, digamos, salvo los que sean objetores de conciencia, estamos enmarcados por un protocolo. El protocolo es un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, que es del 2015. Hay un antecedente que es del 2010, que es lo que dice la SOFI, que es la guía de atención para abortos no punibles. Desde el 2015 se llama Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. Que ahí lo que determina es que todos los médicos y las médicas y todos los equipos de salud en realidad somos responsables de garantizar el acceso al aborto en todos aquellos casos en que es legal, digamos. Entonces, sí, claro, determina claramente que el Estado es responsable y que desde el Estado los equipos de salud somos responsables de garantizar esa práctica, salvo los casos en que esos profesionales sean objetores de conciencia. Los demás todos somos responsables, digamos, cualquier médico, cualquier centro de salud, cualquier enfermero, cualquier psicólogo, desde el personal administrativo, recorriendo, digamos, todo el equipo, es responsable de garantizar eso, como es responsable de garantizar todo el resto de los derechos del acceso a la salud. En ese sentido, digamos, en todos los casos en que es legal. En el caso es legal, lo que decía la Sofía, a partir del fallo FAL, la Corte Suprema de Justicia lo que hace es explicitar, en el Código Penal hay una parte que dice el aborto no es punible, o sea, el aborto sería legal en determinados casos, ¿no? Eso es un artículo viejísimo. Lo que hace el fallo FAL es leer ese artículo y explicitar qué quiere decir. Dice que, porque ahí dice el aborto es legal en caso de riesgo para la vida, que no pueda ser evitado de otra manera, riesgo para la salud o en caso de violación, digamos, en términos generales. Riesgo para la vida o riesgo para la salud, digamos, ahí toma la vida como, es la causal salud se llama porque el riesgo para la vida sería como una forma extrema de riesgo para la salud, digamos. Así que la causal salud, lo que explicita la Corte Suprema es que la salud tiene que ser entendida en términos integrales. No lo hizo solamente la Corte Suprema, la definición de la Organización Mundial de la Salud del 2006. La salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el completo estado del bienestar físico, mental y social. O sea, la salud debe ser entendida en términos integrales y tiene 3 dimensiones: física, mental y social, digamos. Entonces, el aborto es legal cuando implica un riesgo para la salud entendida en términos integrales. En ese sentido, lo que decía la Sofía, en realidad cualquier mujer que no quiera seguir adelante con un embarazo, obligarla a seguirlo es afectar su salud, digamos, porque implicaría, en el caso del riesgo mental, implicaría, está explicitado en el protocolo, no es solamente riesgo de patología mental, sufrimiento mental, por ejemplo. Y riesgo quiere decir que no es que hace falta hacerle diagnósticos para probar que algo puede pasar. Riesgo es solamente la probabilidad de que algo ocurra. Entonces, cuando hay probabilidad de que ese embarazo no sea lo mejor para esa mujer, eso es causal salud, digamos. Y el otro caso en el que es legal es el caso de violación, digamos, ¿sí? En el caso de las violaciones, lo que explicita el protocolo es que no se le puede obligar a la mujer a que presente ningún tipo de prueba, obviamente que fue violada, ni siquiera la denuncia. Lo que hace falta es una declaración jurada, que es que la mujer firme en la historia clínica, en el marco de la relación médico-paciente, digamos, que fue violada. Eso serían las causales. Lo que establece claramente el protocolo, que me parece que es como lo más importante, es que los médicos y los enfermeros somos responsables de garantizar eso como un derecho, digamos. Esencialmente es eso. Y que los incumplimientos, o sea, y la responsabilidad profesional es incumplir que las mujeres puedan acceder a ese derecho, esencialmente. Lo dice explícitamente, dice no diagnosticar las causales, no detectar que ese embarazo sería un riesgo, aun cuando la mujer no lo dijera. Dar información falsa, generar dilaciones, digamos, o directamente negarse. Todo eso son incumplimientos a la responsabilidad profesional, digamos, y debería ser sancionado, dice el protocolo. No sé si algo más. Por ahí lo que quería retomar de lo que había dicho la negra, me parece que es como muy importante ya hablar puntualmente de lo que es la práctica del aborto, como hecho, como práctica médica iba a decir, pero como hecho en sí mismo, digamos. La cantidad de mitos que circulan también no colaboran con el tema del ejercicio del derecho. Esta idea de que el aborto podría ser una situación violenta, una situación de riesgo, por ejemplo. Parece que también hablar de cómo se hace un aborto, digamos, en qué consiste, también tiene que ver con permitir la accesibilidad, digamos, a la práctica. El aborto en condiciones adecuadas, digamos, una práctica
muy segura, digamos, que casi no entraña riesgos, no es una práctica invasiva y casi no entraña riesgos. De hecho, estaba leyendo antes de venir, hay estadísticas en los países en los que es legal, en los que la mortalidad, acá no hay estadística porque como es ilegal no hay fuerza social, digamos, donde el aborto es legal, se hace en condiciones adecuadas, la mortalidad es de 0,2 por cada 100.000 abortos que se realizan, lo cual es bajísimo. Para que se den una idea, la mortalidad por embarazo, o sea, por estar embarazada, es de 9 por 100.000. Y de los abortos, o sea, es menos riesgoso abortar que estar embarazada, digamos, cuando el aborto se hace en condiciones adecuadas, digamos. Bueno, lo que decía la Sofi, nosotros en el acompañamiento lo que hacemos es empujar para que todos los actores del Estado, del sistema de salud, se hagan cargo de garantizar este derecho, digamos. La técnica, digamos, cómo se realiza un aborto, es lo que decía la Sofía, hay dos formas. La más inocua y la que más se utiliza es el aborto medicamentoso, que es que se hace con drogas, digamos, y en algunos casos, cuando esto no puede ser posible, hay abortos instrumentales, se llaman, o quirúrgicos. En el aborto medicamentoso, lo que se usa hay dos tipos de drogas, digamos, que se usan. Lo que se usa acá es el misoprostol, está el misoprostol y la mifepristona, digamos. La mife acá en Argentina no es legal, entonces lo que hay es misoprostol. El misoprostol es una sustancia que lo que produce directamente las contracciones en el útero, o sea, reproduce la situación de un aborto espontáneo. Por eso no es una práctica que tenga riesgo, digamos. Porque lo que hace es estimular el útero para que se contraiga y expulse, digamos, el producto de la gestación, que es lo que se produce cuando en el cuerpo se produce solo, digamos. La sustancia se llama prostaglandina, o sea, el misoprostol es prostaglandina, digamos, es la sustancia que en el cuerpo produce el mismo proceso en forma espontánea. Por eso es una práctica que no tiene casi riesgo, digamos. Hay misoprostol y hay mifepristona. Cuando el aborto cuanto antes se realiza un aborto, o sea, cuanto menos semanas, es más seguro, es más rápido, es mejor para la mujer. Cuanto más avance el embarazo, sí tiene más riesgo, en general. Porque hay más riesgo de sangrado y puede haber más riesgo de complicación, entonces cuanto antes se haga, en general es mejor. Menos de 12 semanas se hace ambulatorio, que se hace en la casa, digamos. A la mujer se hace una entrevista en el consultorio, hacen todas las indicaciones, se hacen algún tipo de cuestión y después se puede hacer en la casa. Después de las 12 semanas sí es necesario hacer una internación porque ya las complicaciones son cada vez mayores. Hasta las 12 semanas se puede hacer entonces en el domicilio. Bueno, lo que hace la medicación es esto que, digamos, lo que hace es reproduce el aborto espontáneo. Produce contracciones en el útero expulsa todo lo que tiene como contenido y después se cierra y se termina el aborto. Cuando se hace la técnica en sí misma, se administra esta medicación, se hacen 3 tomas separadas por distintos periodos de tiempo, pueden ser de 3 a 2, un día y medio más o menos se completa el procedimiento, digamos. Se puede hacer por vía, se puede poner en la boca las pastillas o en la vagina. Como se ponen en la boca, no se tragan, se ponen de a 4 pastillas por vez, se ponen o abajo de la lengua o acá entre la mejilla, digamos, de las encías, y se dejan absorber ahí. Son bastante feas y hay que tenerlas como media hora en la boca, así que lo que por ahí nosotros recomendamos es que se tomen antes un Reliberam, un rato antes, por el tema de si puede dar vómito, porque son bastante amargas, digamos. Y si no, por vía vaginal, se repiten 3 tomas y en general en 24 horas, pero puede ser hasta 72 horas, empieza la expulsión, digamos. No sé si es un punto. El proceso se completa en general rápido, digamos. Hay algunas cuestiones que hace falta tener en cuenta, por eso nosotros también empujamos el tema de que se haga a través de los doctores de salud, porque hay ciertas cuestiones como para hacerlo mejor y que preservan a la mujer de algunas complicaciones que no son muchas, pero sí existen, digamos. Entonces, por ejemplo, las mujeres RH negativas, las que no saben qué grupo de ese niño tienen, todas las RH negativas, A negativa, B negativa, 0 negativa, todas, tienen que hacerse además un inyectable, una vacuna que también se lo tienen que hacer esas mujeres que llegan a estar embarazadas. Cada vez que están embarazadas, también hay que hacerlo en el caso de que se vaya a hacer un aborto. Hay que hacer una ecografía, nosotros recomendamos, y es lo que está mejor recomendado, una ecografía antes, además de una después, porque hay varias cosas para ver que hacen que la práctica sea mejor y que no tenga riesgo. Por ejemplo, cuanto más semanas está el embarazo, el útero es más sensible a la medicación. Entonces, usar la misma dosis cuando el embarazo está muy avanzado es muy peligroso, porque el útero responde demasiado y tiene riesgo de rotura, por ejemplo. Entonces, hay que saber de cuántas semanas. Lo que hemos visto que nos pasa
es esta necesidad de explicarle a la chica que el aborto se va a hacer igual, por más que te dé muchas semanas, que se va a internar pero se va a hacer igual, porque no, a veces pasa que no cuesta esto de hacer la eco por el miedo a que si está de mucho no se vaya a garantizar la práctica, solamente hay que hacerlo de otra manera, digamos, pero realmente implica un riesgo. Y otro riesgo más, que tiene que ver con la edad de gestación, con la cantidad de semanas, es que cuando ya está más avanzado el embarazo y hay placenta que antes no hay, la placenta puede tener algunos riesgos, depende de dónde esté ubicada, bueno, puede tener más riesgo, digamos, de hemorragia, hay que ver si no hay, se llama placenta previa, también hay que verlo con una ecografía. Y también, que a veces pasa, que con un Nevatex o un Gravindex, el embarazo da positivo y a veces se llama embarazo ectópico, el embarazo que no está en el útero, sino que está en la trompa, por ejemplo, que es lo que a veces pasa. Eso se trata de otra manera, ese embarazo igualmente nunca puede progresar y es peligroso tomar misoprostol en ese contexto. Entonces, por todas esas cuestiones es necesario hacer una ecografía antes de empezar la toma, digamos, como para evitar esos riesgos. Y también otras cuestiones que les pregunta el médico que la recibe, les va a preguntar algunas cuestiones si tuvieron alguna cesárea, porque si la cesárea hace menos de 6 meses hay bastante riesgo porque eso es una cicatriz, hay que hacerlo de otra manera, o si hace más de 6 meses también hay que hacerlo cuanto antes. Bueno, la cesárea, por ejemplo, la cesárea previa lo va a tener en cuenta, si tiene un problema de coagulación, la mujer de sangrado, toma anticoagulantes, también hay que tenerlo en cuenta, una anemia grave, no son muchas cosas, digamos, pero son pocas, son esas, digamos, que se pesquisan en general. Bueno, decíamos que es un proceso que sucede bastante rápido, digamos, de que empieza la toma en 24 horas, 48 ya generalmente se produce la expulsión. Lo que suele suceder, digamos, que empieza el sangrado, un sangrado bastante abundante, es más que una menstruación, digamos, en volumen, hay dolor abdominal, hay dolor tipo cólico, durante el proceso de expulsión se puede tomar ibuprofeno, digamos, o paracetamol, cualquier analgésico común, puede haber un poco de temperatura, no mucha, allí en el momento de la toma no es por la medicación sube un poco la temperatura, nada más. Eso es lo que sucede en general, puede haber náuseas, vómitos, pero eso es como el cuadro clínico del aborto, digamos, los síntomas son esos, sangrar bastante, dolor de panza, digamos, y resuelve medio rápido. ¿Cuáles son las dos cosas a tener en cuenta? Los dos riesgos, digamos, del aborto son la hemorragia y la infección. Digamos. La hemorragia porque cuando hay un embarazo el útero está lleno de sangre y cuando se abre para expulsar, mucha de esa sangre sale para afuera y tiene que haber un montón de mecanismos que hacen que eso se vuelva a cerrar y no sangre de más. Así que la hemorragia es algo a tener presente, por eso hay que medir la cantidad de sangre, contar la cantidad de sangre que sale, cuantificarla, digamos. Y el segundo riesgo es la infección, porque el útero, que es algo que está cerrado normalmente, el aborto se abre y si no se cierra bien, la vagina son órganos que tienen muchas bacterias y si eso no se cerró bien, pueden subir las bacterias y hacer una infección. Así que son las dos cosas a tener en cuenta, hemorragia e infección. Con el tema de la hemorragia, lo que nosotros le decimos a la chica es que se pongan toallitas para ir cuantificando cuánta sangre pierden, digamos, toallitas comunes, no tampones, y no toallitas de las nocturnas ni nada de eso, sino toallitas comunes, más de 4 toallitas en 2 horas, es una hemorragia que ya supera lo normal y en ese caso hay que consultar a una guardia. Y otro signo, por ejemplo, que haya dejado de sangrar y vuelva a sangrar de golpe mucho, también es un signo como para prestar atención, en general no es así. Y después, una vez que ya pasó el proceso, tiene que estar atento un par de días el tema de la fiebre, porque la fiebre de la infección es una fiebre que viene después. El útero quedó abierto, subió algún bicho, hizo una infección, ahí levanta fiebre, digamos, así que la fiebre de después sí es un signo de alarma de infección. La fiebre o flujo con olor podrido o con algún color raro, esos son signos de infección, digamos. Si no pasa nada de esto, lo que hay que hacer para terminar el procedimiento es una ecografía, una eco post-aborto se llama, para ver que se haya expulsado todo, el útero esté vacío, digamos, porque si quedó algo, hay que hacer algún procedimiento para terminar de retirarlo, digamos, de sacarlo. Y si no, y él es un método anticonceptivo, que el escope también está bueno. También está buena esa idea para terminar de cerrar todo. A mí una cuestión así que me quedó sonando en la cabeza de lo que dijo la negra, y me colgué antes de decirlo, que la negra hablaba como, es algo que ya lo hemos charlado en otros espacios, ¿no? De qué ampara, por ejemplo, los docentes o maestros en esto de poder empezar a pensar en la educación sexual integral con el aborto como un eje a laburar. Y en esto de caminar los acompañamientos también uno empieza a entender que el derecho a la información es un derecho que es constitucional.
digamos, y no estamos como, también en los mitos, como decía la Cele, de que abortar no es matar un bebé, y de que nosotros sí estamos a favor de la vida digna, y de que en realidad quienes no caminan el aborto son antiderechos, no están a favor de ninguna vida, digamos. Bueno, también en eso uno va aprendiendo que la información es un derecho constitucional. Entonces nosotras y nosotros no hacemos absolutamente nada ilegal ni por fuera del marco de la ley al sentarnos en este espacio a charlar sobre el aborto, ni tampoco hacemos nada ilegal al hacerlo, amén de los condicionantes institucionales que hay en una escuela, los juegos de poderes, las resistencias que tienen, digamos, los docentes, que hay personas conservadoras en todas las instituciones, digamos. Pero amén de eso, me parece que está piola poder empezar a pensar que cuando uno se encuentra con una mujer en la calle, con una mujer que está próxima a abortar y le cuenta todas estas cuestiones y charla sobre todas estas cuestiones, o cuando lo hace frente a un aula, se ampara en eso, digamos, se ampara en que la información es un derecho constitucional y nadie zapatea tanto para que nos expliquen cómo es un otitis, digamos. No sé, me parece que está interesante como que vayamos desandando esos mitos que a lo mejor tenemos nosotras, como los damos como sobreentendidos, porque capaz hace rato que vamos abortando o caminando los abortos. Y bueno, sí, nada. Yo con eso también quería decir algo más con lo de niñas y adolescentes. Creo que también hemos charlado con nosotras porque nos ha pasado, si ya hay resistencia como para el acceso de las mujeres al aborto no punible, con las adolescentes más todavía. Y el argumento es menor, si no viene el padre no se puede atender. Eso es una barbaridad. Mira, eso no es legal. Lo que pasa es que también las instituciones las formamos personas que tenemos a veces la cabeza formada en una legislación que ya no está vigente, digamos, pero ya es como de usos y costumbres, la idea de que los menores de edad son propiedad de los mayores de edad o de los adultos, ¿no? En el protocolo explicita qué pasa con niños, con niñas y adolescentes, lo explicita, y lo que dice que hay dos cuestiones, digamos, que dice que en realidad son una población muy vulnerable y muy vulnerada porque hay una tradición paternalista y tutelar de dar por sentado que niñas y adolescentes no son capaces de discernir y no son capaces de decidir y ni son capaces de tomar decisiones autónomas y estar bien informadas. Y en ese sentido son dos dimensiones para pensar el aborto en niñas y adolescentes. Por un lado, desde qué edad legalmente son capaces de consentir, que no es desde los 18, es desde los 14. Digamos, de los 14 años, legalmente, digamos, un adolescente está en condiciones de brindar su consentimiento, que es lo que se necesita para una práctica cualquier práctica de salud, pero especialmente en la interrupción legal del embarazo se pide que firmen un consentimiento informado. Y las que son menores de 14 años, no se pierde nunca, primero, digamos, su derecho a recibir información y a que su opinión sea tenida en cuenta, digamos. Entonces lo que plantea el protocolo, digamos, que cuando son niñas menores, en base al interés superior del niño, por la Convención Internacional del Derecho del Niño, que acá está la legislación de infancia, que está, digamos, que va en esa dirección, digamos, de que son sujetos de derecho, no son objetos. Tiene derecho a eso, se les dice que tiene derecho a opinar, y los adultos deberían, digamos, firmar en pos de la voluntad de esas niñas adolescentes. Inclusive, cuando lo que explicita el protocolo es que cuando los adultos responsables se niegan injustificadamente, habría como una colisión de derechos donde esos tutores, si sus intereses van ahí dice algo de que como la legislación de incapaces, no sé qué, si los intereses de los tutores van en contra de los intereses de los incapaces, los tutores dejan de ser tutores porque no están yendo a favor de sus derechos y se nombra a alguien más. Digo, hay un montón de cuestiones que permiten atender a niñas y adolescentes como sujetos de derecho, por más que sean menores. Poder empezar a pensar que las instituciones las hacemos nosotros, los profesionales, y desde ahí tenemos un montón de legislación que nos ampara para correr el eje de lo que viene instituido y para empezar a
a generar mecanismos que permitan la accesibilidad de las mujeres a una práctica de un aborto seguro, hoy en el marco del protocolo, y sin perder el horizonte de que el objetivo es que el aborto se despenalice y se legalice. Por eso nosotras hoy estamos activando la campaña, próximas a caminar un nuevo proyecto de ley, digamos, que con las diferencias que podemos tener en el texto de la ley lo vamos a acompañar, porque creemos eso, que es necesario que en Argentina toda el aborto sea legal. Y porque la verdad que lo que nosotros tenemos en la realidad de Santa Fe no es así en todo el país y en todas las provincias del país. De hecho, en Tucumán tenemos una compañera que está presa por haber abortado, digamos. En Tierra del Fuego tenemos 2 compañeras que recién fueron excarceladas por tener una línea que brindaba información sobre cómo practicarse un aborto. Entonces me parece que eso, no perdemos el eje de que tiene que despenalizarse y que tiene que ser legal, pero también como decisión política caminamos el protocolo, porque en el mientras tanto, si no, muy lindo el consignismo por ahí, pero mientras tanto la gente se muere si no. Entonces eso también es una práctica política cargada de ideología, ¿no? Sobre la cuestión de conciencia política no dijimos nada. Es como la cuestión de conciencia es una figura bastante extraña, no sabemos bien dónde está. Es una posibilidad que tenemos por lo menos los médicos de no cumplir con la ley, esencialmente. Está como amparada en algo de la Constitución que habla de la libertad de culto, una cosa así, pero es una figura medio extraña. Pero que igual está, digamos, no es en general cómo se le ejercita. La cuestión de conciencia es como algo que uno tiene como derecho íntimo y no sé qué, pero no es como algo soberano, digamos. Por ejemplo, es una decisión individual, nunca puede ser institucional. Un servicio entero no puede ser objetor de conciencia nunca, porque lo que prima es que la práctica se garantice. Yo puedo objetar que no voy a hacer esa práctica porque afecta a mi conciencia, siempre y cuando garantice que la práctica sea realizada y sin dilaciones, que haya alguien más que la vaya a hacer en ese momento, digamos. Entonces nunca puede ser todo un servicio objetor. Si alguien es profesional único de algún lugar, el único médico, no puede ser objetor. Es en el público y en el privado al mismo tiempo, obviamente. Todo esto rige también para el privado, digamos, que no es como lo que más nos importa, pero también es importante saberlo, digamos. O sea, esto es obligaciones de todas, no es que los sanatorios son como lugares donde cada uno hace lo que quiere, digamos. También está dentro de la ley. Y con la objeción de conciencia, bueno, hay un registro público de efecto. Bueno, la idea es que haya un registro público de efecto, tiene que ser explícita la objeción de conciencia, tiene que ser por escrito. El protocolo dice que solamente se puede ejercer cuando se haya dado conocimiento a las autoridades institucionales y estas hayan respondido que se acepta, digamos. Me faltaba algo que era importante. Sí, por ahí también está bueno. Una cosa. Sí, así es. Y ser objetor de conciencia no te exime de todas las obligaciones de detectar cuando hay causales de aborto no libre, brindar toda la información. Lo único que podés no hacer es la práctica en sí misma, pero ofrecerlo como una posibilidad y derivar a esa persona a otro que lo atienda son las mismas responsabilidades. El otro es abandono de persona. Sí, eso, por más que uno sea objetor de conciencia, no puede no brindar información. Y también tiene que tener las complicaciones. Cuando en los efectores de tercer nivel, como en los hospitales grandes como el Cuyo y el Iturraspe, cae una mujer con complicaciones de haberse hecho un aborto, ahí no hay objeción posible. Solamente el hecho de hacer la práctica, atender todas las complicaciones, que es lo que pasa en los efectores grandes, eso no puede objetar. Sí, y también en esto del trato humano, digamos, porque uno puede no llevar adelante esa práctica en caso de estar en una guardia, en un efector de tercer nivel, pero también hay un montón de malos tratos y de vulneraciones de derechos que sufren las mujeres cuando llegan con alguna complicación, más que nada en lo que es segundo trimestre. Y también ahí hay que empujar y también ahí hay que estar bastante seguro, por eso está bueno no ir sola en esos casos a una guardia, porque los médicos también, una tiene derecho a un trato digno, digamos, como si fuera una guardia por cualquier otro motivo en el que no te avasallan a preguntas mientras vos te estás sintiendo físicamente mal, o te maltratan, o te realizan prácticas sin anestesia y un montón de cuestiones. Yo lo que iba a decir en relación a lo que comentaba la Cele del registro de objetores de conciencia es que en teoría acá en Santa Fe lo tenemos,
tenemos un supuesto pseudo registro de objetores de conciencia y nada, es un registro que se realizó con un montón de médicos y médicas que llegaron tarde a anotarse porque se enteraron tarde de que debían hacer público su objeción de conciencia previo a que te llegue una mujer con un aborto en curso. Entonces también, bueno, pues eso, poder leer entre líneas y saber que ahí hay una corporación que claro está con el caso Ana María Acevedo y con muchos otros casos y secuencias que sucedieron después de eso y a lo mejor no se hicieron tan públicos. Particularmente nosotras tenemos una postura en relación a la objeción de conciencia. Fue algo muy debatido, por ejemplo, en relación al interior de la campaña. Fue uno de los debates más grandes que hubo en lo que hace a este nuevo proyecto de ley. Nosotros consideramos que la objeción de conciencia es un privilegio que tiene la corporación médica y la verdad que no estamos de acuerdo en ese sentido. Ellos tienen que garantizar las prácticas de nuestro acceso a la salud de forma integral. Pero bueno, por ahí en esto de ser más estratégicos o estratégicas, las decisiones son otras para poder vehiculizar el proyecto de forma más rápida, pero está bueno poder poner sobre la mesa eso, que todos empecemos a hilar más fino en esto de todas las vulneraciones que implica el aborto. Todos los negocios que hay detrás del aborto, porque los médicos que son objetores de conciencia de lo público, todos tienen su pinchito privado. 10.000 pesos en un aborto privado. Sí, por ahí aclarar cuando hablábamos del tema de lo privado, las escuelas privadas es otra cuestión porque está atravesado por la iglesia, tienen su apoderado legal, ellos no tienen eso, sino tienen PEPA, Proyecto Educativo para el Amor, o sea, sí, así se llama PEPA, con su librito, con sí, a eso nos referíamos, es muy distinto hablar en la salud. Hablar de la salud de público y privado que sí, capaz que no es tan distinto en los hechos de blanco, digamos. Exacto. Es algo que uno puede ejercer porque que uno puede exigir porque en los protocolos de todos lados explícita que esto es algo para ejercer todos los médicos en el territorio nacional. Exacto, como decía la CELE, las instituciones lo hacemos todo, por lo cual los docentes somos docentes porque hay pibes que están en las escuelas, porque hay papás que mandan a sus hijos a la escuela, por lo cual esto es algo que nosotros tenemos que reclamar nosotros, sino también usted como papá, como sociedad, el derecho a exigir, tienen que exigir que el tema del aborto pueda ser un tema que tenga que estar, tiene que estar y debería estar en todas las currículas de todas las escuelas para poder ser trabajado, o seguimos mirando al costado mientras las chicas se mueren, mientras se practican abortos en condiciones pésimas, con riesgo para su salud, pudiendo evitarse, viviendo con las prácticas que mencionaban las compañeras, que es de riesgoso no tiene nada, simplemente lo riesgoso es poder por ahí abrir un poquito la cabeza y poder discutir otras cuestiones y dejar de lado también esa cuestión de la objeción de conciencia. Los trabajadores no podemos tener objeciones de conciencia trabajando en efectores públicos. Esa es una de las cuestiones que creo básicamente tenemos que empezar a discutir.